Hola, hola mis amantes de leyendas, mitos e historias ancestrales. Hoy Madame Castellet los conducirá a ustedes en la búsqueda de un tesoro legendario, El Dorado. No se pueden perder este contenido que vale oro, literal, ¿eh? Para entender lo que les digo debemos situarnos en pleno siglo XVI en el territorio que hoy corresponde a Colombia, puesto que para entonces a los exploradores que vinieron de tierras españolas les llegó una información de que en el norte, en lo que hoy es el altiplano cundiboyacense, se realizaba una ceremonia en la que un rey hacía ofrendas en una laguna sagrada durante la cual se cubría todo su cuerpo con polvo de oro. El conquistador Vasco Núñez de Balboa, ansioso e intrigado, emprende las primeras expediciones desde Panamá en búsqueda del metal precioso. Arduo era el camino, pero más feroz era su determinación de hallar riqueza y poder, y es en medio de esas travesías que se topa con la tribu del indio Comagre. Al principio este personaje se comporta apropiadamente y le obsequia esclavos y algunos elementos de oro, pero lo más importante es que le facilitó un dato inesperado: la presunta existencia de Tumanamá, un presunto oasis de riqueza ubicado a 6 jornadas de distancia de donde se encontraban cruzando unas sierras. Sin demora entonces Vasco Núñez de Balboa se prepara y se despide de este y decide seguirle el rastro al lugar descrito por el indio Comagre, y descubre en su andar nada menos ni nada más que el mismísimo Mar del Sur, es decir, el Océano Pacífico. Y es cuando decide fundar la ciudad de Panamá en 1519. Pero la incógnita y el interés por descubrir el Reino Dorado continuaba, y 3 años después, Pascual de Andagoya emprende un viaje hasta el Golfo de San Miguel para indagar un poco más, y efectivamente halla indígenas que le confirmaron que todas las lunas llenas debían luchar contra gente extraña que se arrimaba por el mar a hacerles la guerra. Esa gente al parecer provenía de Virú, una provincia ubicada al sur. Así es que Andagoya persiste en ese afán de encontrar aquel tesoro escondido, con enormes riquezas yacientes en manos del enigmático imperio inca, pero lamentablemente no le alcanzó la vida para verlo. Para los españoles hallar a Virú era todo un reto, tanto que en 1524 Francisco Pizarro, Hernando de Luque y Diego de Almagro se asociaron y junto a 80 soldados asumieron el objetivo de encontrarlo a como diera lugar. Sin embargo, de todos estos valientes expedicionarios, solo los famosos 13 resistieron las inclementes condiciones a las que se enfrentaban en su travesía, y solo lograron llegar a Tumbes, Perú, donde se asentaron y lograron obtener numerosas piezas de oro, pero no descubrieron dónde yacían las minas de donde se extraía dicho metal, lo que indicaba a todas luces que había que explorar el interior del territorio sudamericano. Cuando la noticia de las riquezas descubiertas en Tumbes se propagó, se emprendieron muchas otras expediciones alternas, como la del gobernador Pedro Vadillo, quien logró bordear la Sierra Nevada y llegar a Valledupar. También incursionó en la búsqueda el gobernador García de Lerma, el cual exploró el río Magdalena con el convencimiento absoluto de que éste lo llevaría hasta donde estaba el sueño inca. Pero los nativos americanos, es decir, los aborígenes ancestrales nacidos en tierras americanas, ya para entonces estaban alerta, tenían malicia y conocían la debilidad de los españoles por lo dorado, y comenzaron a manipularlos a través de historietas fantásticas con el fin de distraer, confundir y deshacerse de la presencia de los españoles, la cual por obvias razones representaba una amenaza para su cultura y la integridad personal y social de sus tribus. También al principio los indígenas usaban a los soldados españoles para enfrentar y someter a sus enemigos.
El conquistador ibérico Diego de Ordaz exploró en 1931 por primera vez el río Orinoco en búsqueda de los ricos pueblos del Perú, y al llegar a la altura del cruce con el río Magdalena, los indios del lugar nuevamente afirmaron que río arriba, en Manoa, habitaba un poderoso príncipe y había muchísimo oro, pista que siguió Diego hasta su muerte sin conseguir hallarle. Alonso de Herrera, por su parte, también decidió continuar explorando río arriba por el Meta hasta los llanos, pero murió en un enfrentamiento con los indios, y tiempo después el español Dortal llegó hasta ese mismo lugar, pero regresó convencidísimo de que allí, sinceramente, no había tal oro. El Dorado se tornó entonces en toda una leyenda, un arduo acertijo para los exploradores españoles, a quienes les causaba muchísima expectativa hallar el tan mentado imperio inca. En 1528 Alfinger y otros expedicionarios alemanes decidieron aventurarse por el río Magdalena, llegando a las tierras que hoy corresponden a los departamentos del Cesar y norte de Santander en Colombia, y avanzando por el valle de Upar hasta la sabana de los Caracoles, hoy Bucaramanga, donde Alfinger se entrevistó con indígenas de la región, quienes insistían en la existencia de una provincia muy rica llamada Serira o Gerira, que es parte de la meseta muisca, pero era imposible para entonces llegar hasta allá, en las condiciones en las que se encontraban, con falta de armas y gente, y por tanto decidió desertar, pero en su despedida lamentablemente lo embistieron unos indios y lo mataron. En una carta de la Real Audiencia de Santo Domingo, fechada el 30 de enero de 1534, se informa a su majestad sobre las riquezas del Perú y su temor de que los colonos abandonasen las islas del Caribe para irse a Sudamérica. Sin embargo, lo interesante del relato es que describe la existencia de una tierra aún más rica que el mismo Perú, ubicada en el interior del continente. Ese mismo año, más hacia el norte, el español Sebastián de Belalcázar emprendía la conquista de Quito, Ecuador, en búsqueda de más oro, sin hallar el tesoro esperado allí, y continuó explorando el territorio, animado por el decir de un indio en Latacunga, Ecuador, de que su lugar de origen era una tierra más al norte llamada Cundinamarca, cuya tribu había perdido una gran batalla con los Chicas, los que hoy se conocen como Chibchas. Lo que más llamaba su atención era que aquel prisionero reiteraba la historia de que el rey de su tribu solía cubrirse el cuerpo con oro en polvo para ofrendarlo a los dioses. Las tropas de Belalcázar avanzaron por las provincias de Pasto y Popayán, atravesaron el valle de Neiva y llegaron hasta la sabana de Bogotá, donde se encontraron con las expediciones de Nicolás de Federman y Gonzalo Jiménez de Quesada. Este último había decidido organizar una excursión hacia el interior del territorio, siguiendo el curso del río Grande de la Magdalena, con el objetivo de alcanzar el Perú, pero en su camino observó que a lo largo del río los indios consumían granos de sal distinto a los traídos desde la costa de Santa Marta, la cual se tornaba más cara. Y a medida que avanzaban por el río, esa nueva sal era cada vez más barata, lo que llamó la atención de los conquistadores. Y es la valiosa pista del origen de esa sal lo que lleva a los españoles hasta las tierras de la Confederación Muisca, un pueblo que habitaba en el altiplano cundiboyacense, el cual era enormemente rico en el tan apetecido oro y en esmeraldas. Allí Jiménez de Quesada llevaría adelante la conquista de este pueblo y fundaría la ciudad de Bogotá. Las costumbres religiosas de los muiscas incluían efectivamente, y tal y cual como afirmaron algunos esclavos indígenas, las ofrendas de oro y piedras preciosas a sus dioses, en adoratorios o lagunas
ubicadas en la cúspide de las montañas, siendo la principal la de Guatavita, en la que se investia a los nuevos caciques y que fue bautizada por los europeos como la ceremonia de El Dorado. Y es que cuenta la leyenda que cuando moría el cacique de Guatavita, su sobrino y futuro cacique fue ungido con una masa pegajosa de tierra mezclada con oro en polvo y trasladado al centro de la laguna de Guatavita, donde debía arrojar piezas de oro y esmeraldas como ofrenda. La razón por la cual esta ceremonia se realizaba precisamente en la laguna de Guatavita era porque allí los sacerdotes muiscas adoraban una deidad desconocida que se manifestaba en forma de una culebra o un pequeño dragón al cual otorgaban ofrendas, y además porque se afirmaba que allí se había arrojado antes una cacica con su hijo huyendo del cacique que la había acusado por infidelidad. Según la historia, la cacica y su hijo aún vivían en un magnífico templo construido en el fondo de la laguna. La ceremonia religiosa descrita quedó instituida para los futuros caciques que tenían el deber de realizarla antes de ejercer el poder. Durante esta, el gobernante debía ser cubierto totalmente con polvo de oro y luego trasladarse en balsa de juncos al medio de la laguna, donde junto a 4 de los principales caciques, aderezados todos de plumas, orejeras, brazaletes, arrojaban objetos de oro y esmeraldas en símbolos de ofrenda. Concluida la ceremonia, batían las banderas para luego guarecerse en tierra nuevamente para festejar al son de música y danzas autóctonas. Es importante notar que no todo lo descrito por nuestras tribus aborígenes a los expedicionarios españoles era una estratagema, como ellos llegaron a pensar en algún momento, puesto que la veracidad de la ocurrencia de estas ceremonias fue confirmada en 1856 mediante el hallazgo en el proceso de desagüe parcial de la laguna de Siecha de la balsa muisca, una pieza de oro de incalculable valor histórico que demostraba lo dicho por nuestros antepasados. El nivel de las aguas descendió unos 3 metros, permitiendo descubrirla junto a varias esmeraldas, tunjos, objetos de cerámica, entre otras piezas. Pero misteriosamente, la mencionada balsa muisca posteriormente desapareció. Luego, años más tarde, en 1969, se descubrió una pieza similar, que es la que actualmente está expuesta y protegida en el Museo del Oro de Bogotá. La leyenda del Dorado aún en nuestros días continúa siendo un enigma que ha inspirado canciones como El Dorado del grupo colombiano Aterciopelados, publicado en 1995, El Dorado de la banda inglesa Iron Maiden, entre muchas otras. También se menciona en películas como National Treasure, Book of Secrets de Nicolas Cage, Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, The Road to El Dorado, y también algunos cortometrajes como Aguirre, La cólera de Dios, y los videojuegos Gun y Uncharted, El tesoro de Drake. En los dibujos animados DuckTales, algunos de sus capítulos narran las aventuras de algunos de sus personajes en búsqueda de la ciudad del Dorado. Con esto me despido, mis conocedores de leyendas, mitos e historias ancestrales, no sin antes recomendarles que visiten el Museo del Oro en Colombia, donde encontrará unas piezas históricas invaluables y tendrán acceso a relatos impresionantes que cambiarán por completo su perspectiva de la historia de nuestra civilización. Un gran abrazo para todos. Chao, chao.